Buenos días, raza. Buenos días, saludos, bendiciones, espero que estén bien. Aquí su amigo Fonsi de las mañanas, platicando un poquito con ustedes. Quería conversarles algo muy interesante que escuché acerca de lo positivo y lo negativo en nuestras vidas. Eh, Primero que todo, les quiero mencionar esto, lo cual ya es pues un experimento, ya lo han probado. Si no me cree, lo puede usted poner a prueba y usted va a ver que es cierto, ¿no? La cosa es esta, mira. ¿Se acuerdan que en la escuela nos ponían un experimento en el que teníamos que sembrar un frijol y pues ponerlo en un frasco con algodón y con agua y ponerlo en el sol? Que prácticamente pues el sol, el agua, y es lo que ocupaba ese frijolito para germinar, para nacer, y nació una plantita. Bueno, pues este experimento, si lo haces con dos frijoles separados y a uno de ellos le dices, pues le das los mismos ingredientes, ¿no? Agua y sol, ¿no? Pero le das palabras bonitas, le dices cosas bonitas, eh, incluso hasta le cantas y cositas así. Ese frijol va a crecer, esa plantita va a crecer. Y por el contrario, al otro que pusiste esa parte, a ese, aunque le pongas agua y aunque le pongas a la luz del sol igual, los mismos ingredientes, pero a ese le dices cosas negativas, lo regañas y lo regañas, le dices que no sirve para nada, le dices que es un tonto, como decimos en México, que es un pendejo. A ese frijol, ese no va a crecer, ¿ok? Ese, y si llega a crecer, va a crecer muy poco, va a estar limitado. Y esto científicamente es cierto, lo han hecho. Varias personas lo han hecho, lo han subido a internet, varias personas lo han probado y se han dado cuenta que realmente sí es cierto. ¿Por qué? Porque las palabras aparte de transmitir pues sonidos, aparte de transmitir pensamientos, las palabras llevan cierta energía, llevan cierta vibración. Sí, las palabras llevan una vibración, ¿no? Y de hecho eso cualquier persona lo sabe, pero es tan obvio y es tan sencillo de ver que no lo vemos. La música. Hay canciones que con solo escuchar un pedacito de la canción nos ponemos de buen humor. Bueno, es por lo que dice o por el ritmo. A veces ni sabemos lo que dicen, a veces nomás es por el ritmo, porque hay canciones que son en otro idioma y que nomás con escucharlas nos ponemos de buen humor. Bueno, esto de las palabras es bien importante y es bien interesante. Las palabras de ánimo, las palabras de amor, las palabras que llevan buenas intenciones, las palabras que son buenas vibras, las palabras que son bendiciones, deseos de que te vaya bien, esas palabras ayudan a la gente a desarrollar su potencial como nunca antes. Lo interesante de este experimento es que esas palabras también funcionan cuando están escritas, si nosotros las leemos. Leerlo para uno mismo. Entonces, ya sabiendo esto, puedes sabotear tu falta de crecimiento escribiéndote cartas a ti mismo o escribiendo en una hoja de papel cosas que tú quieres hacer, pero tú te echas ánimos, tú mismo te empiezas a echar ánimo. Es como aquella persona que se decía, ¿no? Que se decía a sí mismo, es que yo soy bien guapo, y le decía a la gente, bueno, ¿y por qué dices esa tontería? Y luego decía, es que si espero que alguien me lo diga, nadie me lo va a decir. Entonces él mismo se decía, ¿no? Suena chistoso, suena tonto, pero es cierto. Ahora, nosotros esto lo hemos visto en algunas personas que ya lo han hecho. Esto yo lo estuve viendo en un libro que se llama La saga de tu alma y habla de la metafísica y todo este rollo y está bien interesante. Y esto está curioso porque Michael Jackson se escribía a sí mismo las cosas que él quería hacer, las escribía en un espejo donde él se quedaba, le escribía en un papel y el papel lo pegaba ahí. O sea, él se escribía a sí mismo lo que él quería lograr. Y de esa manera estaba él mismo dándose esa vibra, ¿no? De poder hacer lo que él quería hacer.
Ya sabiendo esto, ya teniendo esto en cuenta, podemos usarlo a nuestro favor. Mire, al testigo de Jehová, dentro de la secta, le están diciendo, le están repitiendo las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas de ellos, y le están poniendo ciertas limitaciones todo el tiempo. Y esas limitaciones hacen mella en nuestro subconsciente, porque el subconsciente es ese nivel de pensamiento que a veces no escuchamos. Sí, sí, sí. Cuando usted va a hacer algo y usted tiene ciertas dudas, o usted piensa que le va a pasar algo, pero si usted no escucha esa voz, ese subconsciente suyo, o digamos esa conciencia, porque a veces la gente dice, es que mi conciencia me dice, a veces es el subconsciente el que te está mandando, pero no sabes. Y muchas de las cosas que hacemos, que llevamos a la realidad, que llevamos al hecho, que llevamos a la acción, son de nuestro subconsciente. Ahora, si nosotros aprendiéramos a saber qué meter en el subconsciente, nuestra vida cambiara. Y mire, esto está bien interesante porque en la Biblia hay cosas que se dicen, pero no se explican de esta manera. Este es otro nivel de entender las cosas, es otra manera. ¿Se acuerda que por allá por en Éxodo había un mandato que decía, por ejemplo, no, le voy a decir lo que dice la Biblia y luego le voy a dar una explicación rara que nunca he escuchado, una explicación que ni un testigo se la va a dar. En la Biblia decía que Jehová bendecía a los hijos gracias a los padres, ¿no? Decía, y también maldecía a los que hacían mal hasta la tercera generación, hasta la cuarta generación. De hecho decía, la bendición de Jehová está de padres sobre hijos y sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Y en el caso de los que lo odian o en el caso de los que no le hacen caso, está también hasta la tercera generación y hasta la cuarta generación. O sea, te daba generaciones de personas, o sea, padre, hijo, ya era otra generación. Ahora, esto de las generaciones, los testigos lo han sacado totalmente de contexto. No lo saben explicar. Es una porquería lo que han hecho con eso. Pero bueno, entonces decía en la Biblia eso, ¿no? Jehová bendice al padre, al hijo, la tercera generación y así, ¿no? Y en el caso de lo malo también era la maldición sobre el padre, sobre el hijo, sobre la tercera y la cuarta generación. Esto significa, explicado de otra manera, lo siguiente. Si una persona tiene ciertas doctrinas o ciertos dogmas o ciertas ideas en su vida y se rige por eso, lo más seguro es que esas se van a traspasar a su hijo. Y el hijo va a tener las mismas doctrinas, las mismas ideas y va a seguir el mismo patrón de pensamiento de los padres. Y a veces inconscientemente. ¿Por qué digo esto de inconsciente? ¿No se ha llevado usted a veces alguna sorpresa en que está platicando y dice, dije algo que siempre decía mi mamá? ¿Dije algo que siempre decía mi papá? O sea, yo no quería ser como él, pero ya estoy hablando igual que él, ya estoy actuando igual que él. Es porque los patrones de comportamiento, las acciones y las doctrinas se pasan de padre a hijo, aunque a veces uno no quiera. Eso te va a afectar en la vida. Ojo, nosotros de los padres recibimos la genética, eso ya los genes, eso ya vienen, eso ya no es muy difícil cambiarlo, ¿no? Eh, pero las ideas y los razonamientos sí se pueden cambiar. Puedes romper con ese patrón de doctrinas. Y esto está bien interesante porque las personas van a vivir no de acuerdo a lo que desean, sino de acuerdo a lo que creen. Si no, mire, toda la gente desea tener dinero, pero no toda la gente tiene dinero. Pero toda la gente tiene lo que cree. Por eso es de acuerdo a tu medida, de acuerdo a tu fe, así se te va a dar. Y tu fe es lo que tú crees. ¿Ok? Esa es otra explicación de la Biblia que no te dan los testigos. Pero Jesucristo dijo, al que tenga poco, poco se le dará. Al que tenga mucho, mucho se le dará. ¿Verdad? Entonces, está diciendo, de acuerdo a tu medida de fe se te va a dar. O sea, tú vas a tener lo que tú crees, no lo que tú deseas. Y esto se pasa de padres a hijos. Cuando uno rompe ese patrón, ¿saben cómo se rompe el patrón ese? Bueno,
a lo que he leído, se rompe cambiando las ideas, cambiando las doctrinas, cambiando el modo de pensamiento, rompiendo el dogma. Cuando tú rompes eso, allí es donde cambia tu vida. Cuando cambies tus ideas, va a cambiar tu vida. Si nunca cambias tus pensamientos, nunca van a cambiar tus acciones. De hecho, el ser humano es prácticamente un animal de hábitos. Tenemos ciertos hábitos. Y si hacemos esos hábitos siempre, siempre vamos a tener los mismos resultados. El día que usted haga cosas diferentes, le van a pasar cosas diferentes. Quería platicarle esto, gente, se me hace muy interesante, se me hace muy curioso. Y pues nada, ¿no? Le quería compartir esto, algo de lo que he estado leyendo, algo de lo que he estado viendo. Saludos, bendiciones a todos y nos vemos por aquí. Y de esas limitaciones que le dije, que dicen los testigos, hay muchas limitaciones como no estudies, tienes que darlo todo por el reino, tienes que, o sea, si siguen con esa, siempre va a ser así, ¿no? Por eso los testigos viven de manera muy parecida. Así que ahí nos vemos y saludos.